Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los que nos están mirando. Bienvenidos de nuevo a un programa más de la Choza. Bueno, a mí me puse nerviosa la podcast. Bueno, el día de hoy tenemos el placer de volver a tener a mi padrino Ichi, un señor que, como ya sabemos, ya les explicamos y como muchos se dieron cuenta en los reels que publicamos en Facebook e Instagram, y los que fueron a ver el video de YouTube se dieron cuenta de las historias que quedaron ahí. A muchos les gustaron, muchos quedaron pidiendo más y el día de hoy se los traemos para darles otro poquito más. El día de hoy vamos a hablar específicamente de la Fundación Gastronomía Turismo de nuestro municipio de Medellín. Iniciando con mi padrino. Padrino, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias, Toño. Tranquilo. Gracias a Toño por la invitación y a La Choza por permitir difundir parte de nuestra historia y nuestra cultura. Muchas gracias, Toño. Gracias a ti por tomarte el tiempo para venir acá a hablar con nosotros. Es un placer platicar de la historia de mi Medellín. ¿Cómo iniciaste? ¿Cómo te entró de nuevo este gusto de investigar todo esto sobre Medellín? En una ocasión, de manera, pues, casual, llegó a mí un libro de Bernal del Castillo y al leerlo vi que hablaba mucho de Medellín. Desde ahí nació la idea de saber un poquito más de Medellín. Después que me jubilo, me dediqué ya más de lleno a leer y a investigar y a seguir buscando más de la historia de Medellín. Desde ese entonces hasta ahorita, con todo lo que nos has platicado, ese día del primer video que grabamos nos dejaste un contexto enorme de que ahora sí que la cultura ancestral de nosotros hasta cierto punto donde llegaron los españoles. Ahí ya no nos centramos un poquito más por el tiempo que nos comió. Así es. Voy a preguntarte, A ver. ¿qué se sabe sobre la fundación de Medellín y en qué contexto histórico se dio? La fundación de Medellín se da después de aquella derrota de Cortés, cuando lloró en el árbol aquel de la noche triste, es cuando él analiza que tiene que fundar algunas villas, cuando nada más estaba fundada la villa de Veracruz. Ya tenía conocimientos de Medellín y en ese contexto da que se deben de fundar villas. Pero apresuradamente, justo en ese tiempo, sobre 1521, es que viene Cristóbal de Tapia como gobernador de la Nueva España y Cortés pues dice, si yo he recibido los golpes, ¿cómo va a venir otro a encontrar la mesa puesta? Oye. Ordena fundar 5 villas, la villa de la Veracruz que ya estaba fundada, la villa de Medellín que es la segunda, Veracruz nada más tiene pisándole los talones a la villa de Medellín, Seguro de la Frontera que es Tepeaca, Puebla, Espíritu Santo que es Coatzacoalcos y Santiesteban del Puerto que es Tuxpan. Son los 5 que se fundan el 4 de diciembre de 1521, solo se fundan en papel. Hasta 1522 es cuando Medellín se funda en los rumbos de Tuxtepec, Oaxaca. Allá se funda Medellín. Gonzalo Sandoval es el que le toca fundar a Medellín y lo hace por aquel lado, porque cuando Cortés llega a nuestras tierras y le pregunta a Moctezuma de dónde traían el oro, y Moctezuma le dice que el oro lo traían de Tuxtepeque. Por eso es que Gonzalo Sandoval cuando funda por allá por Tuxtepec. Por eso funda Medellín. Y al siguiente año, 1523, cuando Cortés viene, es que ordena que Medellín sea trasladado a donde está actualmente. Y esta fundación del Medellín se da justo cuando Cortés estaba desbaratando toda la ciudad mexica, toda esa ciudad que estaba en esas aguas de los lagos de Texcoco y toda esa zona. Entonces se está rellenando y está construyendo él la Nueva España. En ese contexto es en el contexto que se da la fundación de Medellín. Hay muchísimo, Toño. Nunca vamos a saber a ciencia cierta la realidad. Cada quien da su versión, hay muchas versiones.
Pero en ese contexto de cuando Cortés todavía está batallando allá en México y está derrumbando todas esas pirámides y todo eso que tenía Moctezuma, es cuando se da la fundación de nuestro municipio, allá por Tustepec. Por Tustepec. Ahora, comentándonos de todo ya que nos estamos hablando, en ese contexto, ¿hay algunos personajes históricos importantes relacionados con la historia del municipio? Específicamente, ¿cuáles? En el contexto de cuando se da, de que Cortés estaba allá en México, todavía, pues, que queden en la actualidad solamente nombres quedan, por ejemplo, Gonzalo de Sandoval, que fue el que funda Medellín, queda Antonio Tapia Valladares, que es el que trajo a Medellín de Tustepega, donde está actualmente, Fray Juan de Zumárraga, que es quien viene a inaugurar la iglesia, que es la segunda que tenemos en el municipio, a nivel nacional es la segunda iglesia de ese tiempo, porque tiempos después está Nicolás Bravo, que hizo el perdón en Medellín, y hay muchísimos personajes. Hoy en día tenemos un montón de personajes en nuestro Medellín. Algunos son muy reconocidos, algunos son deportistas, otros son cantantes, y en todo lo que abarca nuestra cultura hay muchísimos personajes que tal vez más adelante pudiéramos mencionar. Y en este contexto, platicando sobre todo, Medellín no solamente tiene esta rica historia que nos está comentando mi padrino, también tiene un montón de cultura, un montón de gastronomía y eventos importantes que, pues, los que conocemos de aquí entendemos, y si hay una persona que no es de aquí de Medellín, quiera conocer, les platicaremos un poco acerca de todo eso. Acerca de lo que estábamos platicando, ¿qué elementos definen la identidad del municipio de Medellín? Toño, hay muchos elementos. Primeramente que esta tierra es rica, tiene agua dulce, tiene mucha vegetación, tenía sombra. Su gente, Toño, que en este lado de Medellín es donde se dieron todas esas contratos de esclavitud. Aquí llegaban los barcos negreros de San Juan de Ulúa, los traían a Medellín, Medellín era donde tenía todas las haciendas, y entonces la gente, toda esa gente fuerte, la gente guerrera, y esa gente que trajo el baile a nuestro municipio, todos estos elementos hicieron que Medellín tuviera esa identidad que ya se perdió. Todo esto hizo que Medellín fuera tan atractivo, y por eso Cortés quiso que Medellín fuera, que iba a ser la ciudad. Medellín estaba hecho para esto. Todos estos elementos hicieron tan importante a Medellín. Medellín para esos años era el proveedor del mercado, era el que llevaba a Jalapa, a Puebla, a México, toda la alimentación, porque todo se daba en Medellín. Hay muchísimas cosas, Toño, que la historia no la dice, pero tenemos que sacar por lógica. En muchos libros dicen que Medellín hasta 1527 estuvo a un lado de Puente Moreno, y que después se fue a Paso del Toro, y que de Paso del Toro vino hasta a donde está actualmente en 1570. Pero son cosas ilógicas, Toño. Por una situación, uno no necesita leer tanto, y entre más lees, más te das cuenta, ya no sabes a quién creerle. Pero por una situación, si Medellín hubiera estado asentado en 1527 a orilla de Arroyo Moreno y después se movió a Paso del Toro, la iglesia estuviera a orillas de Arroyo Moreno o en Paso del Toro. La iglesia está en Medellín porque en 1523, cuando Cortés viene a Medellín, empieza a traer la piedra múcara para empezar a construir en 1524 la iglesia. Okay. Entonces, ya estaba destinado que era aquí. Medellín ya estaba sentado. Y te voy a decir algo. Medellín era más importante que Veracruz y Boca del Río, porque ni Veracruz ni Boca del Río tenían tierras vírgenes. No tenían vegetación, no nacía nada, era pura arena. Y el agua dulce estaba en Medellín. No la tenía ni Veracruz ni Boca del Río. Puro río Jamapa aquí. Tenemos dos ríos, Toño, el río Jamapa y el río Cotasta. El Cotasta, cierto. Está rico nuestro municipio en agua.
Ahora, dime, de las tradiciones que ahorita ya no se practican todas, algunas de las que hace rato que estábamos platicando me comentaste, ¿cuáles son las celebraciones locales o que siguen vivas y algunas que ya no se estén practicando actualmente? Fíjate, desde nuestros antepasados, ellos celebraban a los muertos. Los españoles vinieron y se espantaron cuando se daban cuenta que aquí festejaban a los muertos. Para los españoles eso no se daba. Entonces, ellos vinieron a aprender de esta cultura y de estas tradiciones aquí. Lo tenían los mexicas. Ellos trajeron la Virgen de la Candelaria, trajeron a San Miguel Arcángel y trajeron todo lo que viene relacionado con la Iglesia Católica. Y para esos tiempos, Toño, había unas tradiciones que era lo que le daba identidad a Medellín. Solo que esto es lo que ya se perdió, por eso Medellín ya no tiene identidad, porque todas estas tradiciones de antes ya se perdieron. La gente dejó que se perdiera. Y es triste, Toño. Antes eran te comentaba yo, el 2 de febrero no existía Tlacotalpan, era Medellín, donde estaban las fiestas. Eran unas fiestas grandes, Toño, hacían los corrales y montaban Toros. a los toros, se hacían las que hoy le llaman jiqueñadas, donde sacaban el toro y lo soltaban. Todo esto se hacía en Medellín, entonces Medellín se llenaba. Hacían unas cabalgatas y había un personaje, don Paco Rivera, que se ponía a trabajar sabiendo la lista de los que montaban y tenían una musiquita, una tonada, más o menos de esta manera. Decía así: mañana por la mañana vendrá algo mucho mejor, montará mi sobrina Anita con don Antonio Melchor. Era una tonada que llevaba más o menos así, en forma de verso, haciendo alusión a la cabalgata, a la pareja que venían montando cada animal. Y en algunos de manera chusca, porque esa es otra cultura de nuestro municipio, el doble sentido. Eso lo trajeron los esclavos africanos, que se lo hacían a los españoles como burla. ¿Ves? Yo no soy alburero, tengo cultura que es diferente. Se los traían los españoles y también nos jodían con eso. Bueno, por molestarlos, ¿no? Por molestarlos era, exactamente. Hablando de los bailes y esas tradiciones, me habías platicado alguna vez, ahorita lo vamos a platicar, un baile que existió en algún momento llamado el Chuchumbe. El chuchumbe. Solamente se dio en nuestro municipio el chuchumbe. Solamente en nuestro municipio. Y el chuchumbe era un baile de los esclavos africanos para hacer enojar a los espantados españoles, que eran muy católicos. Y consistía en que ya cuando los españoles ya estaban, ellos empezaban a sacar todas sus latas y a hacer ruido, y empezaba con esa danza africana a bailar de una manera que no lo hacían sexualmente, pero lo hacían para hacer enojar a los españoles, y consistía en que la mujer se levantaba la falda sin la ropa interior y el hombre se bajaba el pantalón también sin ropa interior y hacía fricción ambos sexos. No era algo sexual. No existía penetración, no. Solamente nada más era esto, y todo era, y sabían que les iba a traer castigo. Pero por tal de hacer enojar a los patrones, el chuchumbe solamente se bailó de aquí, en este municipio de Medellín. Vamos a ver a chuchumbe, ¿ok? ¿No? Ah, está mal. Tú y yo nomás. Ya no existe, pues la podemos revivir, no pasa nada. Eso todo sea por la cultura de Medellín. Ahora, ¿qué papel juega la familia o la comunidad en mantener esas costumbres? Bueno, yo sé que algunas, no, la más popular que todos conocemos, Feria del Mango, es la única que en teoría podríamos decir que sigue más viva que todas las demás, porque las fiestas del 1 de mayo, mi mamá me comentaba que se hacían unos desmadres y venían cantantes de salsa, cantantes de cumbia, en todas las avenidas de Medellín siempre había una banda tocando. ¿Por qué crees que se perdió eso? Sí, eran 7, 8 bailes que había en Medellín, había ferias, era algo tan hermoso.
Pero la pregunta dice, ¿Sí? ¿En qué papel juega la familia o la comunidad bueno, en mantener perfecto. estas costumbres vivas? La familia y la comunidad juegan un papel importante o jugaban un papel importante que ya se perdió. La causa de que esto se terminó, hubo muchos factores. El principal factor era el río. ¿Ok? Ellos venían al río y a veces a orilla en la playita, ahí había grupos tocando y ahí había de tomar. Uy, la Una playita vez que echaron a perder el río, de perder. perdió Medellín. Pero la familia y la comunidad juegan un papel muy importante, Toño. Anteriormente, por ejemplo, en la escuela el maestro decía, tú, Toño, tú vas a salir en este bailable. Y tenías que ser. Y llegabas a tu casa y decías, mamá, es que la maestra me dijo, ah, sí, hay que, y apoyaban. Sí. Hoy dicen, dile a tu papá si puedes salir. Y luego dicen, no, no, tú no vas a salir en nada. Entonces la familia era un papel muy importante. Un apoyo. Otra cosa, Toño, en aquellos tiempos la familia iba transmitiendo de generación en generación la historia, la cultura. Y decían, tú vas a aprender a tocar la jarana, tú vas a aprender a tocar el violín. Y ahí era donde la familia era un gran apoyo para nuestra cultura. Al ir desapareciendo esa autoridad en la familia, hoy, ¿qué muchacho ves tú que esté metido en? Es muy raro, Es muy ya. raro, no les gusta, no quieren bailar nuestra música De hecho, es tradicional. lo que yo te había contado. Ya ni en los eventos que hacen de Medellín en sí hay algún baile de jarocho Ya no, o algún baile tradicional. Ya ni siquiera hablando de Veracruz, o sea, hablando en general en México, no se ve tanto ese tipo de cultura. ya no, se está perdiendo, pero se ha perdido porque la comunidad, la familia, hemos ido dejando de apoyar nuestra cultura. Ya no les interesa nuestra cultura. Por eso siento tan importante que tú tomes este detalle de resaltar nuestra historia y nuestra cultura, Tony. Hay que aprovechar los espacios para, no todo es desmadre. Tenemos que aprender ciertas cosas. O sea, ya en la escuela, de por sí en las escuelas ya es muy poco que nos enseñen sobre nuestra propia historia y casi todo va enfocado al futuro, a Sí, lo que viene adelante. Pues no es malo conocer tu historia claro, claro. y aprender de ella y poder cambiar ciertas cosas sobre tu entorno, tu vida y seguir respetando la cultura, Pero no solo de Medellín, sino de cualquier otro municipio, lugar o país. fíjate, Toño, qué tan importante es que nuestros dirigentes, nuestras autoridades, nos han enfocado en saber un poquito más de nuestra cultura, de nuestra historia. Sí, es muy triste que un presidente, que un regidor, que un síndico no sepa de nuestro Medellín, Exacto. que ignoren. Ellos como autoridad lo primero que deben de hacer es voy a ir con alguien, voy a buscar dónde saber un poquito. El día Aprender, que me hagan una pregunta, por lo menos tener una idea. Pero no, todo se ha ido perdiendo. perdiendo, Tony. Pero primeramente, Dios, esto va a servir Y, para que mucha y gente. para decirte, mira, me decías de la Feria del Mango. Ok, La Feria del Mango es una tradición que no se ha perdido, pero que es muy nueva. La Feria del Mango apenas empezó a funcionar en 1944 y la primera reina de la Feria del Mango fue una vecina de aquí junto, doña Norma Morales, que fue o es, no sé si viva la señora, esposa del negro Jacome. Esa señora fue la primera reina de la Feria del Mango y siendo presidente municipal, un locutor de una estación de radio que era de Medellín, creo que apellida Morales Ortiz me parece, él era el presidente municipal. Fue el primero que hizo la Feria del Mango en Medellín. ok. Es un dato interesante. Ahora, ya hablando ya, cortando un poquito de lo de los temas de la cultura, sé que hay muchos, ¿no? Es mucho, sí. Pero pues, ahorita vamos a caminar un poquito más porque este tema está bastante extenso. Ahora, de todo lo que conocemos, de todo lo que la generación nueva no conoce, aquí existen mitos, leyendas, un montón de cosas. ¿Tienes alguna leyenda, alguna historia,
no sé, cuento que se dé dentro de aquí del municipio de Medellín. ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? Ya valió más. Para los que no sepan, tenemos público aquí también, ¿eh? Para los que quieran luego venir así a aprender o cuando invitemos a alguien, aquí vamos a estar grabando. Sí, ¿qué dijiste? Que no contaran la tuya. Tengas miedo, tengas miedo. Nomás no decimos nombres para que no sepan que eres mi mamá. Pero sí, ¿hay alguna historia, cuento, leyenda sobre aquí Medellín? Esa es parte de nuestra cultura, Toño, También. las leyendas. Y Medellín tiene infinidad de leyendas, tiene muchas, pero todas son que vienen, lo que decíamos de la familia, vienen siendo transmitidas de generación en generación, hasta ahora en estas nuevas familias que ya se dejó de tocar estos temas, porque anteriormente se sentaban todas las gentes adultas en 20 petates que ponían y ponían 5 o 6 carretadas de mazorcas y ahí se ponía la gente a desgranar y alrededor todos los chamacos escuchando aquellas leyendas y ahí es donde se iba transmitiendo todo esto. A mí me tocó. Bueno, para que veas que no te digo mentira. Entonces, la única leyenda escrita es La Mujer Blanca de José María Esteban. Okay. Es la única leyenda escrita de nuestro Medellín. Pero leyendas Medellín tiene muchísimas leyendas y me gustaría que un día tocaras este tema y te viniera yo a contar algunas leyendas de nuestro Medellín para que también la gente las conozca. Hablando para darles para el próximo que va a ser sobre leyendas, ¿les podrías dar una introducción sobre quién fue Chon Quevedo? Claro que sí. Él es una leyenda de nuestro municipio, pero una leyenda real de nuestro municipio. Don Chon Quevedo fue un comandante de nuestro municipio, pero no solamente abarcaba nuestro municipio. Ahí lo buscaban muchísimos municipios de alrededor para componer esa ola de robos de ganado, de desorden que había. Don Chon Quevedo era el que se encargaba de tener, donde Don Chon Quevedo llegaba al municipio que fuera, ese municipio se enderezaba y no había ningún robo, no había ninguna maldad. Don Chon Quevedo fue tan estricto que cuando él supo que su hijo había cometido un delito, lo buscó y colgó a su propio hijo. La ley empieza por casa, fue uno de los dichos de este glorioso señor que tuvimos en nuestro municipio. Él fue Don Chon Quevedo. Le cortamos para que luego, ¿no? Para que se queden picaditos y en el otro video se den cuenta de cómo hacer todo este show. Ahora sí, ya con todo lo que la cultura de Medellín expresa, con todo lo que ya nos has contado, ¿nos puedes hablar un poquito sobre lo que es la gastronomía de Medellín? Lo que ya conocemos como antojitos jarochos, también conocidos como picaditas, empanadas y demás. ¿Qué otros platillos populares de aquí de Medellín? Hoy en día, Antonio, ya la gastronomía se ha diversificado por todos lados. Pero anteriormente, el mole, el de Medellín, venía la gente de Veracruz a comer mole a Medellín. El mole, pero el mole de guajolote de rancho. No de gallina, no, un mole de guajolote que venía la gente a comer mole a Medellín porque era donde se hacía aquel mole que se pasaban friendo toda la tortilla, el ajonjolí, el plátano y todo lo que conlleva hacer el mole, pues todo esto se hacía en Medellín, mataban al guajolote y se hacía el mole. Venía la gente de Veracruz a comer mole. Los tamales. Normalmente era el tamal de masa con carne de puerco. Después ya se fue el delote, pero inicialmente era el tamal de masa de Medellín, era con carne de puerco. Ese era lo máximo. Las carnitas y los chicharrones. Estas eran las comidas de Medellín. Pero también se hacía el pozole, que el pozole de Medellín era el que se comía, porque pues acá era donde se mataba el cerdo y era donde se hacía el pozole. Pero hoy, y además, sí, los antojitos, como tú dijiste, las picaditas y las empanadas. Porque eso era, las picadas y las empanadas. Porque hoy las quesadillas y que hoy de quesadilla y que no sé.
No, eran las empanadas, solamente había empanada de queso o de picadillo. O de flor de calabaza. Qué rico. Eso era lo que había y venía la gente a Medellín. Venía porque comían sabroso, se bañaban en el río y llevaban mango, que había en cantidad de mango, de ciruela. Y entonces eso era lo que atraía a Medellín. Esos eran los elementos que le daban identidad a Medellín y es la identidad que ya perdió nuestro municipio. ¿Se puede recuperar? Claro que se puede recuperar, pero aquí tendría que haber una serie de situaciones. Empezamos por las autoridades. Okay. Si las autoridades no le ponen ganas a recuperar la identidad de nuestro Medellín y que se una el pueblo y que se unan los maestros, porque los maestros, tristemente, Toño, los maestros vienen de Veracruz. A ellos no les interesa saber la historia, ni la gastronomía, ni la cultura de nuestro municipio. He luchado para que me den permiso de ir a algunas escuelas a hablar de nuestro. A dar pláticas y hablar de... Es muy raro el director que acepta. Hoy tuve en Zapata una excelente directora, que le mando saludos porque me dio permiso. Hay una muchacha que me grabó porque también le encanta la cultura, una maestra, pero son contados, Toño, son contaditos los maestros que permiten. Entonces, si se uniera todo esto, volveríamos a rescatar esa identidad que Medellín ya perdió. Y al hablar de identidad, mismo en Veracruz y Boca del Río, cuando dices, ¿dónde eres? Soy de Medellín. Ah, de Colombia. No, de Medellín de Bravo. ¿Pero dónde está Medellín? Pues está conurbado con Boca del Río. Pues hasta ahorita. Entonces, esa es la identidad que hemos ido perdiendo. ¿Sí? Necesitamos que haya actividad. Más adelante vamos a hablar de Lino Chávez, Toño. Me está gustando esto. A ver, vamos a hacer plantón afuera de las escuelas, porque la neta sí hace falta. ¿Quién me apoya? Echa la mano. Ya tenemos. Mi máscara hasta acá arriba. Ya. Hace la mano. Ya tenemos. Ya tenemos, ahora sí. Bueno, ahora, hablando de los lugares emblemáticos de Medellín, ¿me podrías decir algunos puntuales que estén cerca de la cabecera o que estén rodeando nuestro municipio y algunas cosas que de los demás ignoramos y tú conoces? Ya nos habías contado un poco sobre la laguna de Pichichate, la cascada que teníamos ahí. En Medellín, que nadie la conoce. En Medellín, y nos faltaron algunas cosas más. ¿Nos podrías hablar de estas dos maquetitas que tenemos aquí? A ver, ¿de cuál quieres que te hable? Háblame de este y hablamos después de este. Ah, bueno. Este es el cañón francés, sacado en 1935 del río Jamapa. En el río Jamapa encontraron dos cañones. Bueno, un cañón y un falconete. Okay. El falconete es un poco más delgado y un poco más chico. Y también lo hice, lástima que no lo traje. Pero el que queda ahorita en nuestro municipio es el cañón. Es cañón francés, aunque fue traído por los españoles, es de manufactura francés, porque España y Francia siempre fueron invasores. Y entonces cuando hubo esas guerras, pues España logró tener el armamento de Francia y cuando vienen a invadir, porque no vinieron a conquistar, vinieron a invadir México, ellos traían este armamento. Sin duda, este cañón francés que hoy tenemos en Medellín, cuando Bravo ocupó Medellín, aquí lo ha de haber traído el ejército de Nicolás Bravo y por alguna situación quedó en el río. Y en 1935 un señor de apellido Lagunes saca el cañón y otro señor de apellido Mármol sacó el falconete. Son los dos que estaban ahí. El falconete se perdió, no se sabe quién se lo llevó y el cañón es el que está todavía ahí pegado a la estatua de Nicolás Bravo. Okay. Este otro edificio fue el mercado que de 1883 estuvo en Medellín hasta como por 1885 más o menos. Era el mercado que tuvimos en Medellín. Como en aquellos años que te platico, Medellín era tan productivo que la gente traía su mercancía a donde hoy está
el Sarita, Ok. y traía, porque ahí llegaba el trenecito, y ahí pues todos venían y traían su mercancía, la echaban al trenecito, y el sábado que venía el trenecito, traía ya el dinero, y ahí le daba a cada uno toda la mercancía que habían traído durante la semana. Y entonces pues se iban al mercadito y a las tiendas grandes que estaban en Medellín a comprar toda su despensa de la semana, y de ahí regresaban a sus lugares de origen. Este es el mercadito José H. Troncoso, que estuvo en Medellín sobre esos años 1883 a 1985 más o menos. Ok. Ahora, trajiste otras dos maquetas, no nada más esta, ¿no? Traje dos maquetas más Ok, espera, que me pediste. pásame la grandota esa que está ahí, sí. Y vamos a terminar con la de la Casa de los Tiestos. Perfecto. A ver. Intercambio. En edición se compone. Editor. ¿No? Ahí ya. Ahorita que la modifiquemos ahí en la edición. Ahora sí. Platícanos de esta maquetita que trajiste. Esta es la iglesia que hasta 1850 todavía estaba en esta forma, aquí en donde hoy está sentado Medellín. Esta iglesia de 1850, por ahí está también la foto para que vean que no nada más lo digo yo. Ahí está la foto, en 1850. En esta iglesia todavía la escalera la tenía por fuera, Toño. ¿Sí? Porque aunque estuviera las puertas cerradas de la iglesia, la voz de alarma siempre la daban las campanas de la iglesia. Entonces tenía que tener la escalera por fuera, porque si había alguna inundación, algún incendio, cualquier cosa que fuera, tenían acceso al campanario y poder tocar las campanas. Esta iglesia de 1850, Toño, no tenía las puertas de los lados. Por ese motivo, sirvió a Nicolás Bravo en 1812 para tener prisionero a los 300 españoles. Okay. Esta iglesia sirvió. Donde se alimentaba de aire, es que la iglesia contaba con 5 ojos de bueyes, que tenía uno en la parte de atrás, tenía uno al frente y tenía 3 en la parte de arriba del techo. En 1944, cuando por un temblor se rompe la cúpula de la iglesia, entonces le meten una trave y se pierden los ojos de buey. Solamente en la actualidad cuenta con el ojo de buey que está pegado a donde está el altar. Sí. Ok. Esta es la iglesia, ya todos la conocemos. La iglesia, que es la segunda a nivel nacional, la iglesia que tenemos, y que fue construida entre 1800. También ahí hay una serie de situaciones, porque algunos libros dicen que 1823 a 1824, cosa que no creo, Toño, porque en aquel tiempo no había maquinaria, no había como para traer la piedra desde Veracruz hasta Medellín y construir. Creo más que fue construida de 1824 a 1829, como lo dicen otros libros, y en 1829 Fray Juan de Zumárraga viene y la inaugura. Okay. En el 2029 esta iglesia cumplirá 500 años de ser inaugurada. Y es la segunda a nivel nacional. De ser fiesta parece. A ver, vamos a seguir con una que me encanta. La verdad, a mí no me tocó verla, porque yo cuando ahí ya me tocó estudiar a donde estaba. Muchos conocen las generaciones de ahora. ¿Te pasó Vamos para allá. Las generaciones de ahora no conocen la historia de esta casita. Esta casita tiene por nombre la Casa de los Tiestos. No, a mí me platicaron esa historia y de hecho me tocó ver un fragmento, que era lo que quedaba. Que es lo que quedaba ahí en la escuela. Era un pedacito de nada prácticamente.
de esta casa. Cuenta mi padrino una historia muy chingona. No se lo voy a platicar yo porque yo la verdad yo no la comprendo del todo, pero ahorita platícame sobre esta estructura. Esta casa, más conocida como la Casa de los Tiestos, fue la mansión de don José Mirón y Mosquera. Don José Mirón y Mosquera fue hijo de Domingo Anacleto Mirón Morales y de la señora Dolores y Mosquera. De ahí nacen 5 hijos. Entre esos 5 hijos, José Mirón y Mosquera. Okay. Don Domingo era un hombre empresario, político. De ahí nace José. José se casa con una hermosa medellinense y viene a hacer su casa de campo a Medellín. Un hombre inmensamente rico, José Mirón y Mosquera, de origen español. Sus padres eran español, eran comerciantes, eran políticos, eran empresarios. José ya tuvo mucho que ver, tanto en nuestro municipio como en Veracruz. En Veracruz, cuando se trajo la primer planta de luz para que Veracruz, las 2 cuadritas que abarcaba el entonces Veracruz, las 2 manzanas, tuviera ya alumbrado público, trajeron la primer planta de gas y la compañía Pearson, que fue la que vino a hacer la instalación de esa plantita de gas para que Veracruz estuviera iluminado. Cuando terminan, inauguran esta pieza, José Mirón y Mosquera, en una de sus casas que tenía ya a un costado de la iglesia La Pastora, ahí le hace una comida a todos los directivos y todos los técnicos que vinieron en ese tiempo de la compañía Pearson. Okay. José Mirón y Mosquera también fue de los fundadores del Panteón Particular de Veracruz. Sus restos ahí descansan. Él fue de los que, y nadie creía en ese panteón porque estaba a muchos kilómetros del Veracruz amurallado. Nadie creyó que ese panteón fuera algún día a funcionar porque estaba muy, muy retirado. Así José Mirón y Mosquera tuvo mucho. También fue propietario de la casa que todavía está de pie en Veracruz, como lo es la mansión de Vergara, Okay. donde fue propiedad del conde de Vergara. José Mirón y Mosquera fue propietario de esa mansión. Hoy es un edificio que guarda los archivos históricos de Veracruz. Ese fue José Mirón y Mosquera en Veracruz, pero en Medellín viene a hacer su casa de campo y también agarra mucho amor por Medellín. Fue el que dona para la iglesia la pila bautismal, que es de mármol de Carrara y es muy cara. También dona las 2 campanas de oro para la iglesia de Medellín. Tan famosa la iglesia de Medellín con sus campanas de oro, que en la versión de La Bamba siempre hay una estrofa que dice: tilín, tilín, que suenen campanas de Medellín, porque el timbre de la campana de oro era tan fino que se oía a muchísimos kilómetros de distancia. Okay. Ya sabemos que cuando nos toque las etapas de las leyendas, me recuerdas de contar las leyendas de estas campanas de oro. También José Mirón y Mosquera, dentro de Medellín, fue de los impulsor a el mercadito que viste ahí. Okay. Él también fue impulsor porque él era comerciante. En Medellín no logró tener ningún negocio, pero era comerciante, por eso él impulsó el mercadito que tenemos en Medellín. Mirón y Mosquera, su casa que era tan hermosa y que tenía por el lado de aquel lado del frente, tenía una fuente muy bonita de piedra y también tenía unos perros grandes de piedra que también adornaban la casa. Toda la casa la forró con puras vajillas de porcelana, pero no eran vajillas rotas,
Eran vajillas enteritas que sacaba de La caja como tal, nosotros. así, nuevecitas para adornar la casa. Era pura porcelana fina. Tenía tanto dinero que el cubierto y el tenedor de oro los puso a 1,20 m del piso, todo alrededor de la casa en forma de X, todo lo fue adornando. Como si fuera el zócalo que le hacemos de mosaico, ¿no? Nada más que él a 1,20 m. Ok. Aquí en esta quisimos ponerle. Aquí. Tuvo tanto dinero y es muy conocido Mirón y Mosquera porque quiso hacer su habitación, el piso de su habitación con monedas de oro. Ok. Pero el gobierno no le permite que haga el piso con monedas de oro porque si lo pone de alguna cara, pisaba el héroe que trajera la moneda. Okay. Y si lo ponía con la otra cara, pisaba el escudo nacional. Entonces el gobierno le dijo prohibido hacer el piso con monedas de oro. Más sin embargo, como tenía tanto dinero y tanto oro, hizo el piso con monedas de oro, poniendo las monedas de canto. Hizo el piso con monedas de oro, poniéndolas de canto para no pisar ni el escudo ni el héroe. Y botando las monedas que eran de cobre del otro, ¿no? Él fue don José Mirón y Mosquera. ¿Qué fue del destino de esta hermosa mansión que había ahí? El destino de esta hermosa mansión, como de todo lo histórico que quedó en Medellín, tristemente nuestros dirigentes, y volvemos a nuestro presidente municipal que ha tenido Medellín, por no tener los conocimientos, por no tener la educación, o como tú lo quieras llamar, toda la historia, la cultura de nuestro Medellín, como este edificio y como todos los demás, lo echaron a la basura, Toño. Don Guillermo Reyes, pensando pues que hacía algo bueno, ¿verdad? Botar la Casa de los Tiestos para hacer la escuela, la telesecundaria de Medellín. Adolfo López. Fue cuando se vota, aunque ya estaba en ruinas. Okay. Ya estaba en ruinas, pero aún así en ruinas, hoy dentro de las cosas que vinieran a ver a Medellín sería un lugar importante para venir a conocer la historia. Así es. El piso desapareció. Fue lo primero, las monedas de oro. Las monedas de oro y los cubiertos fueron lo primero que desaparecieron. Posteriormente, porque parece ser que hasta 1927 tuvo en Medellín Mirón y Mosquera y de ahí desaparece. En esta casa todavía vivieron algunas familias que hoy en día viven ahí en nuestro Medellín. Luego me dices para ir a visitarlo. Ahí vivieron algunas personalidades que hoy tiene Medellín. Ahora, a tu amigo, amiga, compañero o ex compañero que estudió en la telesecundaria Adolfo López Mateos y en algún momento en la parte de atrás, donde está el río, encontraste un pedazo grande como de concreto, tierra. Ese pedacito era parte de esta casa. Fue lo último que quedó y a la fecha ya no está, ya lo quitaron. Así que ustedes están estudiando en un lugar donde existió una mansión muy histórica del municipio de Medellín, para que lo sepan y lo aprendan. Cabrones sin... no es cierto, perdón. Me proyecté. Ahora, después, y gracias a todo eso lo que nos estás contando, ¿qué te gustaría que las personas supieran de Medellín, que no sean de Medellín, que la gente que viene llegando, como los turistas que vienen a comer tamales, aquí, gente que no conozca de Medellín, ¿qué te gustaría? ¿Me podrías dar una reflexión para los jóvenes también, para que se empapen un poco más de nuestra cultura? Claro. Principalmente, mira, me gustaría que la gente que viene nada más a comer, que se hiciera un espacio y que conocieran la iglesia, independientemente de las creencias que tengan, no por la creencia sino por el edificio tan antiguo que es, porque solamente la primera es la ermita de la Antigua. Ajá, la ermita. Y la segunda es esta, la de Medellín. Entonces, para que estén en un lugar histórico, ¿sí? De cuando vinieron los españoles, que conocieran ahí. Pero si tuvieran la oportunidad
de conocer el puente colgante de Medellín. No es histórico, pero es un bonito puente que siempre he dicho, Toño, que dicen Medellín ya no crece porque no tiene dónde crecer. Medellín no crece porque no tiene un dirigente, un líder que sepa aprovechar. A Medellín dicen que lo limita el río, que si no tuviera el río, tú conoces San Francisco en los Estados Unidos. ¿Qué tan famoso es el puente de San Francisco? Uy, Que del otro lado del puente no hay vida. Es una ciudad tan enorme, tanto de aquel lado como de este lado. Si ya hubieran hecho un puente grande ahí, sin quitar el paso de Veracruz por el Tejar, porque también le quitarías al Tejar, entonces Medellín ya hubiera crecido. Crece La Joya, sí, pero es de Medellín. Sí. Ya se hubiera hecho una carretera grande ahí y ya se hubiera poblado allá, ya se hubieran puesto, ya se hubiera hecho un nuevo Medellín ahí, que tuviera acceso por ese puente, pero no se ha hecho, Toño. Entonces, me gustaría que conocieran el puente, me gustaría, tristemente, el primer panteón se perdió, el primer panteón estuvo pegado a la iglesia, que te repito, fuera la segunda. ¿Y por qué estaba pegado el panteón a la iglesia, Toño? ¿Por qué? Porque la iglesia controlaba el nacimiento y la mortalidad. Okay. No como ahora que el registro civil lleva los nacimientos. Sí, exacto. ¿No? La iglesia controlaba esos dos. Nacía un niño, tenías que ir a la iglesia a reconocerlo. Moría alguien, tenías que ir a la iglesia. Eran los que iban. Entonces el panteón por eso estaba pegado a la iglesia. Okay. Se perdió. Después el otro panteón que estuvo enfrente al Sarita lo quitaron y lo hicieron hoy una colonia. Son de los lugares, pero además Medellín tiene muchos lugares muy bonitos. Tú lo mencionabas. La laguna que te dije al inicio, está la laguna de Medellín, las pirámides de La Joya, aunque ya están tapados, los dos ríos, el río Jamapa, el río Jotastla, son hermosos. Y hay tanto que ver en Medellín, hay tantas tumbas antiguas, hay tanto que ver en Medellín, pero por lo menos que se dieran el espacio de conocer la iglesia, la segunda iglesia a nivel nacional que tenemos en Medellín. Ahora, para los jóvenes, ¿qué te gustaría que ellos se llevaran de este video? Me gustaría que los jóvenes, con que hubiera uno que se interesara en que yo le deje todo el trabajo que yo he hecho en los años que llevo de jubilado, yo le dejaría todos mis libros, mis conocimientos, y que él siguiera picando piedra. Claro que si hubiera más jóvenes que se interesaran en esto, pero sí te voy a decir, Toño, que fueran jóvenes que tuvieran humildad. Okay. Porque hoy tenemos un historiador que estudió de 1600 a 1800, un excelente historiador en ese periodo, en el periodo de la esclavitud, del mestizaje. Pero hoy, no voy a decir su nombre, pero se siente lo máximo. Cuando los historiadores lo que sabemos es lo que los libros dicen. Pero lo que los libros dicen no sabemos si es verdad o mentira. Pero este muchachito, que es una excelencia en lo que él estudió, tristemente hoy se infló. Trabajó en el municipio, lo corrieron del municipio por esa situación. Entonces necesitamos jóvenes que tengan el deseo de conocer la verdadera historia de Medellín, que quieran fomentarla, pero que tengan humildad. Okay. Que sepan que nosotros sabemos un poquito, pero que puede haber mucho más gentes que sepan más que nosotros, sí, o que sepan otras cosas que yo desconozco. Como tú lo decías, no todos, nadie sabe la verdad absoluta. Nadie tiene la verdad absoluta. Exactamente, y como todos tenemos que ser humildes al aprender y al enseñar. Exacto. Y necesitamos como tal esa decisión puntual de querer conocer, el deseo de querer conocer y la voluntad y la disciplina de estudiar cualquier cosa que nos propongamos, no específicamente de la cultura, pero de todo. Y si hay alguna persona que dentro del público
esté interesado en todo esto, pues, acérquese con nosotros, acérquese con mi padrino y Sí, con exacto. gusto vamos a seguir aprendiendo sobre todo esto. Te doy las gracias por, Estamos a la orden. por esta plática que nos acabas de dar, por esta cátedra de cultura. Nos hace falta un chingo todavía, No, porque la verdad, no hemos acaparado todo ¿cómo dicen? Fuera, no hemos englobado todo lo que es el Medellín. es cierto. Tenemos planeadas otras cosas. Vamos a tener no nada más este tipo de videos, como se lo comentaba a todos. Aquí vamos a tener a otros muchos más invitados. Mi padrino va a volver a venir porque todavía nos queda mucho por grabar. Y estamos planeando un pequeño tourcito por todo lo que es el municipio de Medellín, para que ustedes lo conozcan los puntos que siendo medellinenses no conocen y descubran junto con nosotros y aprendamos más sobre este bello municipio que es Medellín. Así que muchas gracias, padrino. Estamos a la orden, Toño. Te espero para otro video. Cuando tú me digas. Ahora sí no nos vas a tirar un versito. Tú échatelo. ¿Cualquier versito? Cualquier versito. Sin miedo al éxito. El de échame cremita, no pasa nada. El que sea. La vez pasada sí les dije, ¿cuál les dije? El de la herramienta. Que tengo un perico. Ah, ya. Ajá. No traje ahorita algún versito, pero les voy a decir, como dijo un oaxaqueño, y así, esto es parte de esa cultura que nos dejaron aquellos esclavos africanos de hablar en el doble sentido. Ok, venga para acá. Y dice así: negras y aguadas me gustan más porque me lastiman menos. Ok, pasó. Pero me refiero a mis botas, ¿eh? Ah, chingada más. Pero ahorita las traes cafés. Nos vemos a todos. Muchas gracias por estar con nosotros. Nos despedimos por hoy y nos vemos en un siguiente video. Recuerden, suscríbanse, denle like, comenten sobre todo y compartan con todos sus amigos, familia. Y nos vemos en un próximo video. Yo soy Antonio Vizoso, mi padrino. José Luis Vizoso Carmona. Y nos vemos en otro capítulo más de La Choza Snack Bar. Nos vemos. ¡Vámonos!